Bien, vamos a ir a la palabra del Señor, Lolito. Estamos listos. Yo le voy a pedir que usted desde ya abra su Biblia ahí en Juan, capítulo 4, versículo 16. Estamos nosotros hoy día en nuestra clase, en nuestra serie de Iglesia con Fundamentos Bíblicos. Ese es nuestro tema, la serie en desarrollo. Ya estamos finalizando. Hoy día vamos a seguir hablando de alabanza y de adoración. Y este es nuestro tercer tema en relación a la alabanza y la adoración. Estamos fundamentando. Recién teníamos un tiempo de una de las formas en que adoramos al Señor, que es a través de los cánticos. Y esto tiene que ser con un fundamento bíblico. Y estamos aprendiendo ahora a cómo hacerlo. Así que yo le invito, hermanos queridos, a animarse en el Señor y hoy día vamos a ir con este tema. Así que, hermanos queridos, vamos a ir a la palabra del Señor. Juan capítulo 4 versículo 16. Vamos a leer este tema. Aquí me trajeron mi tecito, así que lo vamos a... Este es de Berrix, es muy rico este té. A los que les gusta el té. Bien, vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Juan capítulo 4 versículo 16. Vamos a pedirle al Vicente que se quede calladito, porque mete bulla arriba y se escucha por acá. Juan capítulo 4, versículo 16. Permiso. Perdón, tanta distracción, hermanos, pero tengo que ahí estar despejado para poder ir a la palabra. Juan capítulo 4, versículo 16. Lo tiene, ¿verdad? Bien, vamos a leer. Dice, esto es el diálogo, ¿verdad? Una historia muy conocida. Y habla acerca de la mujer samaritana, ¿verdad? Jesús y la samaritana. ¿Qué estoy moviendo yo acá? Estoy moviendo el control del Lolito. Ay, perdón, Lolito. Ahora sí, este es mi mouse, que tengo tantos mouse acá. Ahí sí, perdón. Esta es la historia de Jesús con la mujer samaritana. Vamos a leer Juan capítulo 4, 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Y Jesús le dijo, yo soy, se le revela a ella, ¿verdad? El que habla contigo. Este es un diálogo, ¿verdad? Usted debe recordar que Jesús iba de camino, ¿verdad? Y pasa por Samaria, un lugar que era despreciado por los judíos, y tiene este diálogo, ¿verdad?, con esta mujer que había ido a un pozo a buscar agua, ¿ok? Esta es la historia de la mujer samaritana, muy predicada, muy conocida, pero también es muy ignorada, ¿verdad?, y poco entendida incluso a la luz de la palabra del Señor. Entonces es muy interesante este diálogo de Jesús con esta mujer que aquí podemos ver a través del relato bíblico que ella insistía con su pecado, ¿verdad? Insistía en este pecado. ¿Cuál era el pecado? Estos maridos, ¿verdad? Esta cosa de que ella trataba de ocultar, ¿verdad? Y que el Señor le revela. Incluso que ella insistía en su pecado y que por su condición de raza también eran despreciados y además ella era mujer, ¿verdad? Esto es una condición en desventaja para aquella época, ¿verdad? La mujer no tenía voz ni voto y Jesús estaba tratando con esta mujer, ¿verdad? Despreciada, samaritana, ¿verdad? En un lugar quizás donde muchas veces los maestros como Jesús no estaban, y ahí Jesús estaba dándole una lección nada más y nada menos que de adoración a esta mujer. En Cristo Jesús es el Señor, ¿verdad? Cristo Jesús quien se sienta con esta mujer a conversar, y era realmente algo insólito, algo inimaginable. Sin embargo, el que se da el tiempo de hablar con ella es el Señor, y del tema de la adoración, que es lo que estamos hablando nosotros, ¿verdad? No es cualquier tema. ¿Por qué, por ejemplo, no se dio el tiempo con un hombre?
¿Por qué fue en este contexto que el Señor le habla a esta mujer de la adoración? Entonces aquí vienen varias preguntas, porque se repite muchas veces esta pregunta de el verdadero adorador que adora, ¿verdad? Pareciera que fuera muy redundante toda esta frase, ¿verdad? Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, si te fijas, la pregunta habla de un verdadero, ¿verdad?, adorador. Esto significa que hace énfasis porque también existen falsos adoradores. Mire, es importante que nosotros podamos decir ahora y entender que allá afuera en el mundo, ¿verdad?, podemos encontrar verdaderos adoradores. ¿Puede creer usted esto? Quizás es un concepto que para muchos puede ser impensable, ¿verdad? ¿Cómo en el mundo van a existir verdaderos adoradores? ¿Serán los mismos que se refiere a los que andan buscando Dios? Mire, no es así, pero le voy a dar los ejemplos. Por ejemplo, en el fútbol existen verdaderos adoradores. Se les llama hinchas, ¿verdad? Los de las barras. Esa gente sí que adora a su ídolo de fútbol, a su equipo de fútbol, ¿verdad? ¿Qué decir en la música? Hoy día los fans son capaces de llegar hasta lo impensable, ¿verdad? Por adorar y seguir a su ídolo, ¿verdad? Lo vemos también en el cine, lo vemos en la televisión, ¿verdad? Entonces el mundo también tiene sus ídolos. Y por ende también tiene sus seguidores que le adoran de una manera genuina, ¿verdad? Como les decía recién, un fans, ¿verdad?, es capaz de hacer cualquier cosa por su ídolo, ¿verdad? Por supuesto que Dios no está buscando este tipo de verdaderos adoradores. Dios busca verdaderos adoradores, y aquí viene por qué Dios es tan específico. Verdaderos adoradores que le adoren, o sea, a Él. Deja claro que la adoración es a Él y solamente a Él. Y luego dice la forma: en espíritu y en verdad. O sea, en palabras simples, queridos hermanos, Dios está buscando verdaderos cristianos que estén dispuestos a ser sinceros en su adoración y que tengan fundamentos bíblicos para hacerlo, ¿verdad? Entonces, en relación a esto, hay algunos puntos que durante esta predicación quiero que consideremos en la medida que vamos a desarrollar este texto, ¿verdad?, de Juan capítulo 4, 19 en adelante. Si usted es lo que anota, si es lo que le gusta tomar nota, yo le pido que anote el siguiente punto. El primero: el verdadero adorador no intenta engañar a Dios. Ese va a ser el primer tema. No se preocupe si de repente no alcanza a anotar todo, porque lo vamos a ir repitiendo varias veces, ¿ok? Punto número 1: el verdadero adorador no intenta engañar a Dios. Ahí los hermanos de multimedia también podrían ayudarme y vamos poniendo estos puntos, ¿ok? El verdadero adorador no intenta engañar a Dios. Juan capítulo 4, 19, ya lo leíamos, no es necesario que lo proyectemos, dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta, ¿verdad? Usted ya sabe el contexto de este versículo. Acá nosotros vemos a la mujer que intenta engañar al Señor mintiendo sobre su vida privada, sobre sus pecados ocultos, ¿verdad? Sin embargo, vemos que Jesús la confronta, ¿verdad?, en su pecado, y la mujer, asombrada, le dice, no haya nada mejor respuesta que decirle: parece que tú eres profeta, Señor, ¿verdad? Ese parece es una afirmación a lo que el Señor estaba diciendo de esta mujer. Muchas veces nosotros intentamos acercarnos a Dios en adoración con un corazón que pretende engañar a Dios. Pareciera que se nos olvida un atributo del Señor, que es su omnisciencia, que es que Dios todo lo sabe de nosotros. ¿Podré yo ocultarme del Señor? ¿Verdad? Por ahí el salmista escribía y hacía una reflexión acerca de esto, ¿verdad? Que podía ir a lo más lejano de la tierra, a lo más escondido, y ahí está la presencia de Dios. Entonces muchas veces, hermanos, pretendemos acercarnos a Dios, ¿verdad?, en adoración, con un corazón que descaradamente quiere engañar a Dios. Puede ser que a tu exterior, a tu entorno, te puedas ver muy adorador, ¿verdad? Pero internamente Dios, que está examinando y pesando los corazones, se da cuenta que es un engaño. Sería una persona descarada, sería una persona mentirosa, ¿verdad? Y nosotros muchas veces, y lamentablemente, intentamos engañar el corazón de Dios. Porque, mire, les voy a dar unos ejemplos para que podamos entender un poco más esto. Intentamos adorar a Dios, ¿verdad?, con un corazón engañoso cuando le adoramos por interés.
No sé si alguna vez te has visto acercándote a Dios, ¿verdad? Adorando a Dios, siendo más cristiano, porque hay un interés de por medio, ¿verdad? Nos ponemos adoradores para buscar el favor de Dios. Y esto no puede ser, hermanos, porque no podemos pretender engañar el corazón del Señor, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Y dice incluso un texto más fuerte que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, ¿verdad? Y vemos en las historias bíblicas cómo mucha gente intentó acercarse a Dios de manera engañosa, y vemos las consecuencias que existieron por aquello, ¿verdad? En los tiempos del tabernáculo, el sacerdote podía a lo mejor aparentar ante el pueblo, pero cuando llegaba el momento de acercarse al lugar santísimo, si ese corazón no era un corazón puro, no era un corazón reverente, simplemente moría delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Y ni siquiera lo podían sacar, sino que lo arrastraban con unas cadenas para poder sacar el cuerpo de ese sacerdote que quiso engañar el corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando tú adoras al Señor, pero lo haces por un interés, entonces tú estás intentando adorar a Dios y engañar su corazón. Pero te recuerdo, eso es imposible. Cuando adoramos al Señor externamente, ¿verdad? Con la boca y con el cuerpo elevamos melodías, ¿verdad? Al Señor, pero nuestro corazón está lejos de Dios, ¿verdad? Y eso es muy común, ¿verdad? A lo mejor tú puedes ver personas en las iglesias, o quizás alguno de nosotros ha estado en esta situación en donde podemos levantar las manos, estar aplaudiendo, cantando al Señor, teniendo una actitud incluso de gozo, pero quizás en tu mente estás pensando en todos los afanes. Entonces intentamos engañar a Dios en nuestra adoración, en los cánticos nada más, en las alabanzas, cuando adoramos a Dios de una manera externa, o cuando tomamos una postura de adoración como con santidad, así como, oh, sí, Señor, oh, aleluya, aleluya, pero no sientes nada de lo que está diciendo. Eso es algo externo. Eso es lo que la Biblia llama religiosidad, aquel que le da énfasis a lo externo, ¿verdad? Tal cual como los fariseos. También nosotros intentamos engañar a Dios en nuestra adoración cuando mentimos, ¿verdad? Al Señor. Usted dice, ¿cómo puede ser esto? Bueno, le decimos al Señor en nuestros cánticos, le decimos al Señor en nuestras oraciones, cosas que nosotros no practicamos y que incluso no estamos ni siquiera dispuestos a hacer. Y ahí estamos mintiendo al Señor, ¿verdad? Yo le he dicho tantas veces, ¿verdad? Piense en lo que cada letra de cada alabanza que cantamos y proyectamos estamos diciendo, ¿verdad? La letra es para recordarlo, porque a veces se nos olvida, pero usted debería hacer el esfuerzo, ¿verdad? Así como lo hacemos también nosotros, yo tengo muy mala memoria, pero debería hacer el esfuerzo de recordar las alabanzas, o incluso pedirnos el día antes, ¿verdad? O durante la semana, pastor, hermanos de la alabanza, ¿cuál va a ser la lista de las alabanzas que vamos a entonar para yo meditar lo que voy a decir y no sea tan de sorpresa, ¿verdad? Debería ser también, ¿no? Pero a veces cantamos cosas que son muy hermosas ahí. Como dicen por ahí, el papel aguanta bastante, ¿verdad? La letra puede aguantar bastante, pero si yo no vivo lo que canto, entonces estoy participando de una falsa adoración, de una adoración mentirosa delante del corazón de Dios. ¿Ok? Entonces por eso le digo que en este primer punto que estamos hablando, que el verdadero adorador no intenta engañar a Dios, puede suceder que muchas veces los cristianos mintamos delante del Señor. ¿Okay? Un punto importante. También adoramos a Dios a veces por la pura emoción, ¿verdad? Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que, por ejemplo, le dan una buena noticia, ¿verdad? Le dice el jefe, ¿sabes qué, hermano? A ver, vamos a poner un hermano Luchín. Nuestro hermano Luchín. Mañana, a partir de mañana, te vamos a pagar el doble del sueldo, ¿verdad? Entonces, el hermano todos nos emocionamos, ¿verdad? Así como, y viene como esa sensación de alegría, ¿verdad? Entonces uno hace cosas como que hasta le da un beso al perro, ¿verdad? Bueno, pero ahora voy al ejemplo, ¿verdad? A veces adoramos al Señor solamente por la emoción del momento, ¿verdad? Porque a lo mejor vimos algo que hizo algún milagro, alguna respuesta de Dios, y a lo mejor usted se emocionó nada más. No estoy diciendo que no lo hagamos, ¿ah? Ojo con esto. Estoy hablando de que hay un límite de la emoción que puede sobrepasar lo espiritual, ¿verdad? Y a lo mejor a veces estamos llorando delante del Señor
Incluso durante todo el tiempo de la alabanza podríamos estar llorando, pero esas lágrimas no son producto de nuestro corazón quebrantado ante el Señor. Muchas veces solamente autocompasión, ¿verdad? Por ejemplo, recién cantábamos una alabanza que decía, yo viví en mis pecados, el enemigo noche y día. No, ¿fue hoy día o no? ¿O fue la semana pasada? No, fue la semana pasada. Entonces dice, yo vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Y si nosotros no le ponemos límite a la emoción, ¿verdad? Puede ser que en vez de glorificar al Señor en esa letra, por lo que el Señor hizo en nuestras vidas, que luego esa misma alabanza dice, gracias Señor por tu palabra, puede ser que nosotros comencemos a sentir pena de nosotros mismos, ¿verdad? De qué triste era mi vida, ¿verdad? Y comienzo a adorar a Dios, pero ya no de una manera bíblica, ¿verdad? No en adoración a Dios, sino que en autocompasión. Y esto es muy común, ¿verdad? Había por ahí un cantante que muy famoso, ¿verdad? De los cristianos, que sus letras eran muy melancólicas, ¿verdad? Y todas las alabanzas que él escribía hablaban justamente de este menoscabo que llevaba a las personas, ¿verdad? Y con su melodía, sus escalas menores, ¿verdad? Hacía que la gente simplemente se emocionara con la música. Y claro, mucha gente lloraba, mucha gente decía, oye, cuando escucho a este cantante cristiano, se me hace un nudo en la garganta, ¿verdad? Pero muchas veces eso no es el Espíritu Santo y es solamente la emoción, ¿ok? No estoy diciendo que siempre, pero ahí vemos los resultados, ¿verdad? Por eso la gente no se convierte por las canciones. Por eso una persona no puede conocer al Señor verdaderamente solamente por escuchar cánticos. La única forma de que venga la fe verdadera a nuestras vidas es cuando viene el oír de la palabra, ¿verdad? La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Ok, entonces decíamos nosotros en este punto número 1 que algunos, el verdadero adorador no intenta engañar a Dios. ¿Ok? Ya vimos todos esos puntos que, se los repito, adoramos por interés, adoramos externamente, adoramos a Dios mintiendo, adoramos a Dios con pura emoción. ¿Ok? Entonces no olvidemos este punto, ¿ok? El verdadero adorador no intenta engañar a Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 15, versículo 8. Mateo capítulo 15, versículo 8. No dejé el texto anterior, ¿verdad? De Juan capítulo 4. Leamos Mateo capítulo 15, versículo 8, porque está relacionado a este punto número 1. Dice, este pueblo de labios me honra, ¿verdad? O sea, de la boca para afuera. Está mintiendo este labio. Dice, mas su corazón está lejos de mí. ¿Será que el Señor podrá decir eso de nosotros? Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque aquí vemos un contexto a quien se refiere el Señor en este pasaje, pero yo debería decirle al Señor en humildad, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿A quién tú te refieres? Como pueblo que me adora, ¿verdad? Me honra solamente de la boca para afuera. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y esto es muy común, ¿verdad? Es muy común. Iglesias con hermosas melodías, ¿verdad? Hermosos rimas ahí en sus alabanzas, pero carentes de la palabra de Dios en sus cánticos. Solamente cosas de hombres, ¿verdad? Doctrinas, mandamientos de hombre, experiencias personales, ¿verdad? Que la alabanza sea gloriosa, que la alabanza esté siempre, hermanos, llena de la palabra del Señor, que nuestros labios estén rebosantes proclamando la palabra del Señor. Entonces intentamos muchas veces engañar a Dios, ¿verdad? Intentamos muchas veces venir al Señor, ¿verdad? Con un corazón que intenta engañar al Señor, ¿verdad? Algunos están ahí en los tiempos de alabanza, ¿verdad? El hermano que está dirigiendo dice, hermanos, levanten sus manos, y este hermano dice, yo en mi corazón las tengo levantadas, ¿verdad? Gente que no quiere levantar sus manos, gente que no quiere participar, gente que está ahí como reacia a todo, ¿verdad? Es que a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. El hermano los invita en la adoración, hermanos, postrémonos delante del Señor, arrodillémonos delante del Señor, y ahí está el orgulloso y dice, no, porque yo en mi corazón estoy postrado y yo me arrodillo cuando quiero, ¿verdad? Y yo recuerdo el Apocalipsis, ¿verdad? Este relato del Apocalipsis, ¿verdad? En donde los ancianos, esos 24 ancianos, se postraban y ponían sus coronas delante del Señor. A una, ¿verdad?
era algo que fluía, ¿verdad? A veces decimos, hermanos, levanten su voz en un cántico al Señor, es un tiempo para adorar. Y dicen, no, yo en mi corazón le canto, ¿verdad? Pero a veces esa actitud demanda algo, ¿verdad? Está mostrando algo que hay en el corazón de aquel creyente, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos tampoco, ahora vamos al otro caso, ¿verdad? Aquellas personas que hacen caso a todo lo que se les dice, pero lo hacen de una manera fingida, no lo hacen con un corazón sincero. Entonces los dos extremos, si nos damos cuenta, son completamente malos. Entonces tampoco debemos esperar que otro nos diga qué hacer, ¿verdad? Sino que debería ser algo natural, algo espontáneo en nuestra vida. Ustedes tienen que entender que la persona que dirige las alabanzas en la iglesia, el tiempo de la adoración que le llamamos, no es una persona que debe entretenerlo a usted. No es no sé cómo se llama, tiene un nombre, no es un coaching, ¿verdad? No es una persona que tiene la obligación de animarlo para nada. Los que estamos dirigiendo la alabanza en el tiempo de la adoración, primero que todo somos adoradores del Señor y lo que hacemos es invitar a la iglesia, ¿verdad? A ustedes, a todos nosotros ahí en sus casas, en el lugar donde estamos, o cuando nos reuníamos acá en el auditorium, es una convocación, una invitación para adorar a Dios, pero es una invitación voluntaria, ¿verdad? Nadie obliga a nadie a hacerlo, ¿verdad? Entonces por eso hay que cuidar mucho estos límites, ¿verdad? Tanto en la insistencia como en la actitud del corazón del que escucha esa invitación. Entonces, nosotros no debemos esperar que alguien me diga adore al Señor para hacerlo. A veces la vergüenza también nos puede jugar una mala pasada, pero esa vergüenza muchas veces también tiene que ver con mi vida. No quiero levantar mis manos porque está mi esposa acá al lado, ¿verdad? A lo mejor lo quiero hacer, pero me da vergüenza. ¿Y sabes por qué muchas veces nos da vergüenza? Porque a lo mejor en nuestra casa, en nuestro hogar, delante de nuestros hijos, tenemos una muy mala actitud. A veces lo hacemos, a lo mejor en la casa somos maltratadores, gritones, ¿verdad? Maldicientes, dice por ahí también la Biblia. Entonces, si usted por lo menos tiene vergüenza cuando vaya a la iglesia, no va a querer hacer nada porque le da vergüenza hacerlo delante de su familia. Y eso está mal, ¿verdad? Entonces, se da cuenta que cada situación, cada actitud tiene un trasfondo que va más allá. Bueno, hoy día es un momento de poder reflexionar acerca de esto, lo que es la adoración, porque fuimos creados por el Señor para adoración. Fuimos creados para su alabanza. Así que el cristiano que no le gusta adorar está en un grave problema por toda la eternidad. Porque yo le quiero decir que durante toda la eternidad vamos a estar adorando a nuestro Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso, hermano, no poder parar de dejar de adorar al Señor, porque donde quiera que estemos vamos a poder contemplar la grandeza del Señor. Va a ser algo maravilloso. Vamos al punto número 2, ¿ok? Usted ya sabía el punto número 1, ahora el punto número 2. Un adorador no atribuye a un lugar físico, o geográfico el objeto de su adoración. Un adorador no atribuye a un lugar físico o geográfico el objeto de su adoración. ¿Ya? Ahí está entonces el punto número 2. Anótelo, recuerde que lo vamos a repetir. Vamos a leer para esto, vamos a ir a nuestro texto base en Juan capítulo 4, versículo 20. Juan capítulo 4, versículo 20. Aquí vemos la respuesta de la mujer, ¿verdad? Porque Jesús le estaba dando una lección, ¿verdad? Le estaba enseñando a esta mujer lo que era la adoración y ella le responde. Y le dice acá en Juan capítulo 4, 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén en donde se debe adorar. Entonces el punto número 2, un adorador no atribuye a un lugar físico o geográfico el objeto de su adoración. La mujer samaritana, en este contexto, ella defendía un monte, un lugar que era sagrado para los samaritanos, ¿verdad? Y ella le atribuía a ese lugar, a ese monte, la exclusividad para adorar a Dios. Pero fíjese que Dios no espera que le adoremos solo cuando estamos, por ejemplo, en un lugar físico, en un lugar geográfico, como por ejemplo el culto en la iglesia, ¿verdad? Porque algunos cristianos solamente adoran al Señor
cuando están el domingo en la iglesia, pero durante toda la semana se olvidaron de su tiempo de adoración. Le quiero recordar que adoración no es solamente cantar al Señor, ¿verdad? Es un concepto errado. Eso va mucho más allá. Recuerde que la mejor adoración que nosotros podemos hacer al Señor es cuando nosotros vencemos el pecado. Cuando nos apartamos para el Señor, nos santificamos para Él. Ese es un momento de adoración máxima, ¿verdad? Entonces Dios no espera que nosotros lo adoremos solamente cuando venimos a la iglesia, o que estemos con una actitud de santidad como ahora, cuando estamos conectados aquí en la transmisión. Mira a su familia que tiene a su lado, y usted se va a dar cuenta que tienen cara de, como decía el pastor Chuy, cara de Juan Diego, ¿verdad? Que era un santito de México que tenía así cara de bueno, sí, ¿verdad? Entonces, en nuestras casas, en el tiempo de este tiempo de adoración, del culto, ¿verdad? De la palabra, estamos todos con cara de buenos, ¿verdad? Pero Dios espera que esa actitud sea en el día a día. ¿Cuánto tiempo, pastor? Las 24 horas. Que en todo lo que tú hagas sea un acto de adoración. Que cuando tú trabajes, lo hagas bien para glorificar al Señor. Que cuando tú sirvas a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, lo hagas bien para glorificar al Señor. Porque todo eso glorifica al Señor. Toda nuestra vida habla de lo que Dios ha hecho en nosotros. Que fíjate que los primeros cristianos, en los tiempos hace más de 2000 años, los primeros cristianos tenían una forma de glorificar al Señor, y era a través de su testimonio. De esa manera ellos predicaban, porque no había mucha posibilidad de repente de predicar así con tanta libertad por la persecución que existía, pero ellos a través de su testimonio comenzaban a impactar la vida de su entorno, ¿verdad? Entonces es una muy buena forma de cumplir esto de predicar el Evangelio, y también de adorar y proclamar la grandeza del Señor. ¿Ok? Entonces Dios no espera que solamente le adoremos solo cuando estemos en un lugar geográfico físico, como era lo que creía esta mujer samaritana, que atribuía solamente a ese monte la adoración. Hoy, que no nos podamos reunir como antes, hay muchos cristianos que se justifican, ¿verdad? Justifican su mal tiempo de adoración a Dios diciendo, es que no es lo mismo hacerlo en la iglesia, ¿verdad?, que hacerlo ahora en nuestras casas, ¿verdad? Pero el verdadero adorador no limita su adoración a un lugar geográfico, a un lugar físico, a una calidad de la transmisión, del sonido, etc. El verdadero adorador busca en cada instante, en cada lugar, para poder adorar a su Señor. Su corazón está conectado con Dios las 24 horas, ¿verdad? No sé si alguna vez ha podido... De repente usted está haciendo las cosas cotidianas y comienza usted, ahí está hablando con el Señor, ¿verdad? Porque tenemos un Dios vivo, ¿verdad? Quizás para algunos va a ser esto una locura, ¿verdad? Pero nosotros podemos ir manejando. Yo muchas veces voy manejando y voy hablando con el Señor, estoy haciendo algo o a veces tengo alguna dificultad, incluso en mi trabajo, en alguna área, ¿verdad?, más doméstica. Y, Señor, ayúdame, ¿cómo será esto, Señor? Y el Señor comienza a hablar a tu vida, y es maravilloso poder saber que tenemos un Dios vivo, ¿verdad? Entonces, por muy doméstica que sea la tarea que realizamos, puede ser un perfecto lugar para adorar al Señor. No busquemos excusas, hermanos. Yo creo que los momentos de humillación, en donde nos hemos humillado delante del Señor, tal vez haya sido el baño, por ejemplo, de un hospital, que usted sabe que eso es, cómo es ese lugar asqueroso, ¿verdad? Quizás ahí nos hemos arrodillado para pedir al Señor piedad, misericordia por alguna necesidad de alguna persona que tenemos en ese lugar, ¿verdad? O quizás en el baño de tu casa, ¿verdad? Como sea, en lugares quizás donde nadie pensaría que se puede adorar a Dios, ahí está el Señor, ¿verdad? Entonces no podemos atribuir a Dios un lugar específico, porque estaríamos en problemas. Muchas religiones hoy día atribuyen, hasta el día de hoy, un lugar físico para su adoración. Muchos cristianos justifican su falsa adoración porque dicen que el problema es la iglesia donde se congregan. Le echan la culpa, ¿verdad? O que incluso dicen que la adoración depende de quién dirige la alabanza. Este domingo estuvo buena la alabanza porque dirigió Chuy García. Entonces, no, bien, se sentía la presencia de Dios. Pero hoy día estuvo fome, estuvo mala la alabanza. No, es que dirigió el pastor. Entonces no me gusta su estilo, no me gusta su forma, la cara que pone, que se mueve mucho, que no sé qué.
y se justifican, ¿verdad? Se justifican diciendo que el sonido es malo, que los músicos tocan mal, o que la gente de la iglesia incluso es desanimada. Entonces hay gente que hoy día se justifica su tiempo de adoración a Dios, que es un tiempo personal, ¿verdad? Echándole la culpa a la iglesia donde se congregan, ¿verdad? El falso adorador necesita tener música para adorar, ¿verdad? Necesita tener esos bajos ahí, ¿verdad? Para que le impulsen, ¿verdad? A aplaudir, a tener ánimo, ¿verdad? No sabe adorar de otra forma, ¿verdad? Su corazón no fluye en alabanza si no hay música o si no hay un cántico de por medio, ¿verdad? ¿Qué tal si yo, por ejemplo, ahora les dijera, hermanos, ahí en sus casas, vamos a adorar al Señor, adore al Señor? ¿Qué haría usted si fuera este tiempo más largo? ¿Y ahí cómo lo hago? ¿Qué canto? Entonces, el tema es, se fija que nuestra adoración debe ser personal. Es cierto que tenemos un grupo de alabanza, ¿verdad? En el tema de la adoración con cánticos. Pero mi adoración no debe depender de eso. No debe depender de eso, ¿verdad? Incluso cuando uno estudia música, ¿verdad? Y ya luego vienen estas partes de la expresión escénica, dicen que aunque se apague el sonido, aunque no sé qué, el show tiene que continuar, ¿verdad? Y siguen tocando. Y muchas veces ha sucedido que están en un concierto, ¿verdad? Y se corta la luz y siguen los músicos tocando, cantando, ¿verdad? Y la gente dice, ¡oh! ¡Wow! ¿Verdad? Bueno, ellos lo hacen por otros motivos, pero tu adoración no debe depender de un triste piano, un triste instrumento, ¿verdad? Una amplificación, un sonido, la calidad de un sonido en un parlante. Algunos más osados incluso son capaces de armar sus propias iglesias y hacer las cosas como ellos piensan que debería ser, ¿verdad? Y esto siempre termina en nada, nunca prospera, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. La adoración del verdadero adorador no depende del lugar físico o geográfico donde se encuentre. No, hermanos. O si no, pregúntale a los mineros de acá de Chile. ¿Se acuerdan de esos mineros que estaban a no sé cuántos kilómetros ahí de profundidad, atrapados por no sé cuánto tiempo? Fue un buen momento, un buen lugar geográfico para buscar de Dios, y muchos conocieron del Señor, no todos, pero muchos se postraron en ese lugar, ¿verdad? Jonás en el vientre de ese gran pez fue un buen lugar para reflexionar acerca de su rebeldía, acerca de su indiferencia, ¿verdad? Y arrepentirse y adorar al Señor, y que Dios tuvo misericordia de él. Juan capítulo 4, 21, leemos nuevamente Juan 4, 21, es nuestro texto base. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, que el que decía ella que era el de la adoración, ni en Jerusalén, que era el de los judíos, adoréis al Padre. La traducción al lenguaje actual dice, Jesús le contestó, créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni a Jerusalén. Lo que Jesús le estaba revelando a esta mujer es lo que hoy es una realidad, porque en aquel tiempo, en el contexto que lo lee Jesús, efectivamente la adoración era en el templo. Recuerda que los judíos iban al templo y esa era la única forma de adorar. En los tiempos de Jesús ya la adoración estaba completamente corrompida, ¿verdad? Por eso Jesús no aprobó la religiosidad de los que atendían ahí el templo, ¿verdad? O las sinagogas. Entonces lo que Jesús le está revelando a esta mujer es lo que hoy día es una realidad, ¿verdad? Con la muerte de Cristo y con su resurrección, hoy día nosotros como creyentes, como cristianos, podemos ir confiadamente al trono de la gracia del Señor en adoración. Ya no dependemos de un sumo sacerdote, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Y Él habita ahora en nosotros por su Espíritu. Por lo tanto, podemos ir confiadamente al trono de adoración, ¿verdad? En adoración delante del Señor. Entonces, es importante que podamos entender esto, ¿verdad? Y valorarlo por lo demás. ¿Dónde debemos adorar al Señor? ¿Cuál es el lugar entonces? Si no hay un lugar físico, no hay un lugar geográfico. Vamos a leer Jeremías capítulo 7 hasta el versículo 11, ¿verdad? Jeremías capítulo 7, versículo 11. Si quieren me acompaña, vamos a leer este texto. Jeremías 7. Jeremías capítulo 7, versículo 1 en adelante. Ahora sí. A ver, ¿estamos bien o no, Lolito? Sí, estamos bien. Jeremías capítulo 7, versículo 1. Ahí está. Dice así:
palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mire lo que les dijo. Esto subráyelo si quiere ahí en su Biblia. Dice: mejorad vuestros caminos. O sea, le está diciendo, si van a adorar, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Miren la reiteración en esta frase: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Eso, porque eso ellos pensaban que ese lugar era un lugar agradable a Dios. Dice: pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos, porque estaban mal, y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, mire, lo lleva a la convivencia, a la sociedad, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente. Todo eso sucedía ahí, y subraya esto, dice: ni anduviereis en pos de dioses ajenos para el mal vuestro, sus propios ídolos. Recuerde que un ídolo es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Así que si usted dice no tener otros dioses, examine su vida. Dice el versículo 7: os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovechan. ¿Se da cuenta que todo lo que hemos hablado se va confirmando a través de este relato? Dice: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, que era un dios pagano, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Y ellos decían: templo de Jehová es este. Pero el Señor los está confrontando, al igual que a esta mujer samaritana. Versículo 10 dice, subraya esto, dice: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Será que el Señor murió por ti y por mí para que sigamos pecando deliberadamente como muchas veces quizás lo hacen? Versículo 11, y se pone más duro, dice: ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. El Señor podía ver el corazón de cada una de esas personas que intentaban decir: templo de Jehová es este. Cuando un cristiano se acerca delante de la presencia de Dios en adoración, Dios está mirando nuestros corazones, y el Señor te dice: hermano, pon tu nombre ahora, pon tu nombre ahí, el tuyo, ¿verdad? Para lo que te voy a decir. Hermano, cuando estuviste cantando al Señor recién, hace un ratito, dice el Señor: he aquí que también yo lo veo. Yo lo vi, dice el Señor. Estuvo el Señor ahí escuchando tu corazón. ¿Te das cuenta que la adoración es algo delicado? Es algo que debemos hacer con un corazón temeroso delante del Señor. Por eso está el texto que habla del temor y el temblor delante del Señor, que va mucho más allá del miedo, hermano, por lo demás. Entonces eran palabras que debían remover, esto que acabamos de leer eran palabras que debían remover la vida de aquellos que adoraban a Dios, pero que insistían en su pecado. Se justifican en su mentira diciendo: ya llegamos al templo de Jehová, como si esto los iba a librar del castigo de Dios. Hay gente que piensa que porque si el Señor viene y los pilla acá en la iglesia, ¿verdad?, se van a ir con el Señor. O si alguien se muere en la iglesia, se fue con el Señor. Fíjense que no, ¿verdad? Fíjense que no. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces es importante, hermanos, que consideremos estos puntos. Dios no puede ser burlado. Dios les estaba diciendo en este pasaje: si no se arrepienten y si no cambian, no porque haya un templo, no porque haya un lugar, no porque vengan al culto, voy a perdonar su maldad. La gente atribuía al lugar de adoración algo sublime, algo muy grande, ¿verdad? Y hay gente que usted ve en las micros, ¿verdad? En los buses, acá en los buses públicos, que hay gente, yo no sé, he visto gente que viene hablando obscenidades, gente que viene haciendo quizás qué cosa, ladrones que vienen asaltando en la micro, ¿verdad?, en el bus. Pero cuando pasan por una capilla o un templo católico, ¿qué hace la gente? Muchas veces se persignan, ¿verdad? Hacen así como una reflexión, se quedan callados, dejan de hablar la obscenidad que está quizá hablando aquel hombre con su compañero de trabajo ahí en el bus.
A lo mejor deja de coquetear con la mujer que va ahí, no sé, lo que sea, ustedes llévenlo a lo que quieran, ¿verdad? Porque piensan que por pasar fuera de un lugar, una iglesia, una capilla, lo que sea, un templo, es como que ahí tienen su grado de santidad y luego ya siguen su vida normal. Pero, ¿qué cree usted eso? ¿Cree que Dios se agrada? Esa gente está convencida de que hicieron un tremendo acto de adoración. Pero no podemos atribuirle la adoración a Dios a un lugar físico, porque ahí estamos inmediatamente diciendo que Dios no es omnipresente, que Dios solamente está en un lugar, ¿verdad? La gente le atribuía el lugar de adoración a algo sublime, ¿verdad? Algo muy grande, pero eso es algo que nosotros debemos entender. Nuestro culto debe ser un culto racional, hermanos, con la mente, con el entendimiento, ¿verdad? Con sabiduría. ¿Cuántos cristianos no conocen a Dios? No tienen comunión con Él, no tienen comunión, no oran, ¿verdad? Pero hablan súper bonito. Y usted los escucha ahí, ¿verdad? Citar la palabra, citar textos, trazarlo incluso bien, pero no oran, no tienen comunión con Dios, no hay temor en sus vidas. Es solamente algo externo. Que alguien hable bonito, que alguien diga y repita como loro la palabra de Dios, no significa que sea un verdadero adorador, ¿verdad? Porque Dios pesa el corazón. Ahora, no es que nosotros tengamos que andar pesando el adorador, ¿verdad? Tenemos que preocuparnos primero de nosotros, ¿verdad? Dios tomó un tiempo con esa mujer samaritana entonces para enseñarle a adorar. Algunos adoradores dicen, yo adoro a Dios a mi manera. Yo sirvo a Dios a mi manera. Entonces yo les digo, ¿para qué Dios nos dejó su palabra y toda la historia que hay detrás para que hoy día tú y yo tengamos esta palabra, la Biblia? Si tú lo vas a hacer a tu manera. Es que yo siento que no se trata de lo que tú sientes, se trata de lo que Dios ha establecido. Porque lo que yo siento, la Biblia dice que mi corazón es engañoso. Por eso yo voy a adorar a Dios en espíritu y en verdad. El verdadero adorador conoce la palabra y sabe cuando se dice algo y algo de lo que se dice no es de Dios, porque conoce la palabra. Pero si no, va a decir amén a todo. Y ahí están los hermanos en las iglesias llenando estadios, ¿verdad? Diciendo amén a todos esos lobos rapaces. El verdadero adorador reconoce quién es Dios y lo hace a través de una comunión íntima con Él. Todo lo que el pastor o el líder te pueda enseñar sobre Dios estará muy limitado a lo que podamos aprender a través de nuestro encuentro íntimo y personal en el Espíritu con el Señor. Puedes recibir muchas enseñanzas, puedes participar de muchos estudios, pero si no tienes una relación íntima con el Señor y no dejas que el Espíritu Santo sea quien te guíe y te convenza de todo pecado y todo mal en tu vida, entonces solamente eres un conocedor, solamente eres un teólogo, quizás. Bueno, ya decíamos en estos puntos, dijimos 2 puntos, ¿no? El verdadero adorador no intenta engañar a Dios, un adorador no atribuye a un lugar físico o geográfico el objeto de su adoración, y el punto número 3, el verdadero adorador está en el orden de Dios. Si tú quieres ser un verdadero adorador, debes estar en el orden de Dios. El verdadero adorador está en el orden de Dios. ¿Ok? Anote por favor ese punto. El verdadero adorador está en el orden de Dios. Ahí vamos a volver al texto que recién leíamos. ¿Se recuerda en Juan capítulo 4, 22? Ese tiene que usted dejarlo ahí como marcadito porque lo vamos a estar leyendo varias veces. Entonces vamos a leer nuevamente Juan capítulo 4, versículo 22. Y ahí vamos a ver este pasaje, ¿verdad? Que nos habla de que de este diálogo que tiene el Señor con esta mujer, ¿verdad? Esta mujer samaritana, ¿verdad? En donde el Señor le enseña lo que es la verdadera adoración. Entonces en este punto número 2 estamos diciendo que el verdadero adorador está en orden con el Señor. Aquí está. Ya, vamos a leer entonces ahora el número Juan capítulo 4 versículo 22. Ahí Lolito le dejé entonces los puntos para que los vaya sacando de ahí.
¿Ya? Bien, Juan capítulo 4, 22. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El verdadero adorador está en orden a Dios. Miren, para poder entender un poquito más este contexto. Los samaritanos, ¿quién eran los samaritanos? Porque hemos hablado harto de los samaritanos, esta mujer samaritana, pero quiero que usted sepa bien quién eran los samaritanos, ¿ok? Para poder entender quién eran los samaritanos, usted debe también entender un poquito este contexto, ¿verdad? Cómo llegaron a ser samaritanos, ¿ok? Entonces, los samaritanos, este es un pueblo que es despreciado por los judíos. Ellos son una raza mixta que resultó de la fusión del remanente israelita con los gentiles, que eran los asirios, ¿verdad? Que estos son los que se llevaron a la región después de la caída de Israel. O sea, en palabras más simples, los samaritanos era un pueblo que se mezcló con, eran judíos que se mezclaron con no judíos. ¿Okay? Esos son los samaritanos. La religión de los samaritanos, que era justamente esta mujer pertenecía a ese grupo, la religión era una religión sincretista. ¿Qué significa esto? Que mezclaba tradiciones judías con tradiciones de otras religiones, por ejemplo, como la cananea. Los samaritanos insistían, a lo mismo como esta mujer samaritana, insistían que ellos son los verdaderos descendientes de Israel, y había toda una pugna con Jesús acá, ¿verdad? Porque ella se atribuía, ¿verdad?, esta cercanía a Dios y no el pueblo de Israel. En los tiempos de Jesús, el ser samaritano era un motivo de amargo desprecio, y los judíos trataban incluso de evitar todo contacto con ellos. Jesús, sin embargo, varias veces puso como ejemplo a un samaritano para mostrar que ante Dios no hay acepción de persona, ¿verdad? Era el mejor ejemplo para demostrarle a los judíos que Dios no hace una acepción de persona, el samaritano, porque era el despreciado, ¿verdad? Ahora, ellos estaban en el yugo desigual, había un tema, ¿verdad? Ahora, sin embargo, es importante aclarar que el verdadero adorador vive una vida en orden. Vive una vida en orden. Yo no sé cómo está tu vida. ¿Está tu vida ordenada delante de Dios? Porque para poder adorar a Dios debemos comenzar a estar en orden, ¿verdad? O en el proceso de ordenar mi vida. Esto puede ser que suene un poco incómodo, pero vamos a tratar. La mujer samaritana insistía que su adoración era genuina, y Jesús le estaba reprochando, diciendo que adoraban lo que no conocían, ¿verdad? Pues la salvación no venía de lo que ellos practicaban, sino que venía de los judíos, del Mesías. Él era el Mesías, de hecho se le revela ahí. Hoy vemos en las iglesias que hay gente que quiere adorar a Dios, acercarse a Dios, pero sus vidas están en desorden. Cuando hablo de desorden, me estoy refiriendo al pecado. Por ejemplo, matrimonios que quieren adorar a Dios, pero están en adulterio, ¿verdad? O matrimonios que quieren adorar a Dios, pero hay agresión, ¿verdad? Hay una crisis en el matrimonio. Mire, todos los matrimonios tenemos problemas, ¿no? No piense que el matrimonio es algo para vivir de color de rosa, pero vamos creciendo a través de las pruebas. Pero muchas veces hay problemas y problemas, hay situaciones y situaciones, pero cuando un matrimonio está adorando a Dios, insistiendo, y hay adulterio ahí en medio, ¿verdad? O maltrato entre ellos, esto significa que no es una vida que está en orden. Por lo tanto, esa adoración no va a ser recibida por el Señor. Recuerde que el Señor también nos ve como uno, delante de Él. Así que tienen que ordenar sus vidas, abandonar esos pecados. O parejas de novios, ¿verdad? Cristianos en fornicación, manteniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso es un desorden. Eso no es estar en el orden de Dios. No es lo que Dios ha establecido para el hombre, ¿verdad? ¿Qué decirte? Algo muy común, lamentablemente. Pero parejas que conviven, ¿verdad? Cristianos que están unidos solamente de palabra, ¿verdad? Con su pareja, y hay una convivencia prematrimonial, pero vienen a las iglesias, ¿verdad? Lo lógico sería que ordenaran su vida. ¿Sabes? No cuesta absolutamente nada. Bueno, hay que pagar, pero muy poco. Vas al registro civil y te casas. Y simple, ¿verdad? ¿Qué es mejor?
esperar una gran fiesta y estar quizás años en pecado delante del Señor, con el riesgo que eso significa, o mejor voy al registro civil y listo, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios espera, ¿verdad? Fíjate que entre el casamiento por la iglesia y el registro civil me preguntan muchas veces, ¿qué es más importante? Yo le digo, bueno, ¿qué crees tú, verdad? Los papeles son los importantes, ¿verdad? Para todos aquellos que dicen que los papeles no son importantes, entonces yo les voy a decir, véndanme su auto, ¿verdad? Pásenme el auto. Yo les vendo mi auto, así era, me equivoqué. Yo les vendo mi auto, ¿verdad? Ustedes me dan el dinero y yo les paso el auto. Y ustedes van a decir, ¿y los papeles, la transferencia? No, pues si no son importantes los papeles. ¿Verdad que no? No estaríamos dispuestos, ¿verdad? Entonces, no podemos pretender adorar al Señor si tenemos nuestra vida en desorden. Si pretendemos acercarnos en esa condición. La Biblia nos lleva al orden y Dios y Jesús aprueba el matrimonio. Que la sociedad diga lo que quiera, pero el orden de Dios es el que a nosotros los cristianos nos interesa. Por eso en este punto es importante que lo consideremos, ¿verdad? Nosotros, el verdadero adorador está en el orden del Señor, ¿verdad? Entonces, matrimonios en adulterios, parejas de novios en fornicación, parejas en convivencia prematrimonial, todo eso nos habla de un desorden. Personas con demandas judiciales por deudas que no pagaron, ¿verdad? Yo sé que de repente nos puede alcanzar, a todos nos ha sucedido, ¿verdad? Pero una cosa es que te quedes así nada más y otra cosa es que hagas el esfuerzo, ¿verdad? Por querer solucionar tus problemas, ¿verdad? Entonces, también nos habla de un orden, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, también Dios puede ayudarnos a ordenar nuestras deudas, ¿verdad? Entonces, debemos estar en un orden delante del Señor. Cristianos o cristianas casadas en yugo desigual, como le pasaba a los samaritanos, ¿verdad? Que ellos olvidaron de la ordenanza de Dios, en donde Dios les había ordenado a los judíos no mezclarse con otras religiones, por llamarlo así. Y los samaritanos se empezaron a mezclar con pueblos, culturas y pueblos paganos, ¿verdad? Entonces, cuando un cristiano desobedece, la jovencita, el joven, ¿verdad?, se casa con un no cristiano, va a tener consecuencias en su vida, ¿verdad? Y está en desorden. Ahora, en esos casos, ¿qué vas a hacer? ¿Separarte? No, lo que tienes que hacer es pedirle al Señor, humillarte delante del Señor y que Dios tenga misericordia, pero la mayoría de las veces va a ser una tremenda lucha para poder acercarte al Señor y vemos muchos casos, ¿verdad?, de gente que quedó a la deriva, ¿verdad?, por no obedecer el mandato de Dios, por no obedecer el orden de Dios y hoy día viven las consecuencias espirituales en sus vidas. Hijos rebeldes que no cumplen su rol bíblico, eso también habla de un desorden, ¿verdad? ¿Cuántos hijos vienen a la iglesia a adorar a Dios, ¿verdad? Pero son hijos rebeldes, que tratan a sus padres como lo peor, que no le obedecen, que no le colaboran. Al contrario, ¿verdad? ¿Qué decir de esposas que son también desobedientes, ¿verdad? Que no cumplen su rol bíblico. Ya lo hemos hablado de cuál es el rol bíblico de la mujer, según la Biblia. Y también los hombres, ¿verdad? Hombres maltratadores con sus esposas, ¿verdad? Que no cumplen tampoco su rol bíblico, ¿verdad? Ya lo hemos hablado. O gente que son empresarios o que son emprendedores, que tienen sus negocios, qué sé yo, y que evaden los impuestos, ¿verdad? O que arreglan la pesa, ¿verdad? Tienen kilos de 800 gramos. El otro día nos pasó algo, que habían acá unos fierros acá en la iglesia. Entonces nos molestaban porque eran puros pedacitos de fierros. Entonces teníamos que desocuparlo ya, y uno quizás dice los vamos a botar o regalarlos, pero mi papá decía no, hay que venderlos porque compran eso, ¿verdad? Y bueno, Solán se contactó con una persona y ellos venían acá a la casa a buscar todos estos fierros. Eran muchos, ¿verdad? Pedacitos, pero como dijo un caballero por ahí, pedacito con pedacito se juntan, ¿verdad? La cosa es que se hizo mucho, ¿verdad? Y ellos venían acá y traían su pesa, ¿verdad? Y cuando entraron, me preguntaron si este lugar era una iglesia. Yo le dije, sí, es una iglesia. Ah, y se miraron con cara de miedo, digo, con cara de no sé qué. Y habían bajado una pesa, ¿verdad? Aquí la instalaron. Entonces, bueno, mire, yo voy a especular, porque no estoy seguro si es así, pero la cosa es que ellos después me dijeron que
justo se le echó a perder la pesa, que si por favor lo acompañaba yo hasta su lugar, ¿verdad? Entonces, bueno, yo dije, ni un problema, te acompaño si no hay problema. Y fui detrás de ellos en el auto, ¿verdad? Y allá bajaron los fierros y lo pesaron y luego me dieron el dinero, ¿verdad? Pero el tema es que después nosotros decíamos, a lo mejor la pesa no es que estaba mala, estaba buena, pero quizás estaba arreglada, ¿verdad? Pero como vieron ellos que esto era una iglesia, ellos no se veían que eran cristianos, ¿verdad? De hecho fumaban y todo lo demás. Entonces, a lo mejor les dio temor, ¿verdad? Le dio temor. Bueno, doy este ejemplo porque a veces el empresario, el emprendedor, el que tiene un negocio, el que es independiente, el que maneja sus propios negocios, evade los impuestos, ¿verdad? No hace hace cosas fraudulentas, ¿sí? Usted puede aplicarlo a tantas cosas, yo no lo puedo detallar por cada rubro, pero como sea, usted conocerá cómo es sus casos, ¿verdad? Pero pretendemos adorar a Dios, ¿verdad? Con lágrimas, con manos levantadas, ¿verdad? Pero con resultados fraudulentos en nuestra contabilidad, en la parte tributaria. Entonces, eso también nos habla de un desorden, ¿verdad? No podemos pretender que Dios nos ayude, Dios nos bendiga, Dios nos prospere, ¿verdad? Si no hay un orden, ¿verdad? Y fíjese que todo eso, toda mi vida en lo doméstico, recae en mi adoración. O sea, cuando adoro al Señor debo venir ya con todos esos temas resueltos. Mire, el mismo Señor dice que cuando nos presentamos delante del Señor con las ofrendas, pero si yo tengo algo contra mi hermano, ¿qué dice el Señor? Deje las ofrendas, déjelas ahí en su lugar, solucione el problema con su hermano y luego preséntese, ¿verdad? Y así tantos ejemplos, ¿verdad? Bueno, entonces, esto nos habla de un orden. ¿Te das cuenta que adorar a Dios, para servir a Dios, debemos estar dispuestos a ordenarnos? Parece que Dios nos está hablando, ¿ah? Pareciera. Para adorar a Dios debemos hacerlo entonces en la santidad, en el orden, en nuestras vidas. Y eso va a ser la manifestación de nuestra santidad, de nuestra integridad, de nuestra sabiduría dada por Dios. ¿Ok? Si lo hacemos en orden, eso es una manifestación de todo lo demás. Los samaritanos insistían en adorar a Dios a su manera, atribuyéndole exclusividad. Los samaritanos conocían la palabra de Dios. Recuerden que ellos tenían una historia con los judíos en un inicio, se separaron luego. Los samaritanos conocen la palabra de Dios, pero a pesar de ellos insistían en acercarse a Dios en su manera, ¿verdad? Dios ya había establecido un lugar de adoración, pero ellos insistían en hacerlo en el lugar donde ellos decían, ¿verdad? Y ahí estaba la mujer samaritana. Es que en este monte y no allá, y los judíos, es que es en este monte. Y Jesús la reprende. Una vez que venimos al Señor, nuestras vidas tienen que entrar en el orden de Dios. Somos una nueva criatura y las cosas viejas, ¿verdad? O sea, nuestras tranzas, ¿verdad? Le dicen en México. Nuestras mañas, ¿verdad? Esas movidas, por ahí que le llaman también, quedaron atrás y ahora somos personas de bien delante del Señor. Hermano, eso significa que las cosas viejas pasaron. Significa que ya el Señor nos perdonó por el pecado pasado, pero significa que ya no puedo seguir teniendo esas mismas actitudes, hermanos. Si alguien viene a venderte algo a tu casa, ¿verdad? Que tú sabes que eso no procede de ningún lado, entonces no lo hagas, no lo compres, ¿verdad? El otro día estaba ahí en un almacén, ¿verdad? Y llegó una persona vendiendo unas cosas así como cosas para el almacén, ¿verdad? Que se notaba por la actitud, por el vocabulario, por cómo venían, ¿verdad? Que eso era algo robado, ¿verdad? Y se las vendió al almacenero. Y el almacenero, yo estaba ahí, ¿verdad? Sí, ya, espera un poquito. Gracias. Y cuando yo me fui, él le decía así como, ya, y como, no, sí, es una movida que tengo, ¿verdad? Así le dicen en Chile, la movida, por si los hermanos que escuchan de otros países. No sé cómo serán en otros países, no sé cómo se les dirá, pero acá le dicen una movida. Y ahí lo vendió y seguramente ganó mucho dinero, ¿verdad? Pero eso no proviene de Dios, eso no es bendición de Dios. Y no vas a poder presentarte delante del Señor si has cometido ese tipo de fraudes. Hermanos amados, la adoración es un tema delicado y es mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. Podemos nosotros engañarnos entre nosotros. Mire, usted a su esposa
usted se puede llorar ahí delante de su esposa, postrarse, pegarse un tiritón, no sé, lo que usted quiera, delante del Señor, y su esposa puede decir, wow, qué santo es mi esposo, qué adorador en espíritu y en verdad es mi esposo o mi esposa, ¿verdad? Mira cómo está llorando, quebrantada delante del Señor. Pero a lo mejor dentro de tu corazón y de tu vida está todo lo que hemos dicho recién, que no debe ser. Por eso, a tu familia, a tu entorno, a nosotros, y yo los puedo engañar a ustedes, ¿verdad? Yo me pongo esta chaqueta, me pongo esta piochita de casa de adoración, la corbata, me echo el gel y me pongo aquí a adorar, a hablarles del Señor. Y a lo mejor todo lo que yo les digo no lo vivo. A lo mejor todo lo que les estoy enseñando es una mentira, pero sabe que Dios no puede ser burlado. Entonces ya dijimos, el verdadero adorador no intenta engañar a Dios, punto número 1. Punto número 2, un adorador no atribuye a un lugar físico o geográfico el objeto de su adoración. Punto número 3, el verdadero adorador está en el orden de Dios. Punto número 4, este es el nuevo, el verdadero adorador lo hace en espíritu y en verdad. El verdadero adorador lo hace en espíritu y en verdad. Vamos a seguir leyendo Juan capítulo 4, 23. Déjelo ahí anotado. Vamos a leer del 23 en adelante. Dice Juan 4, 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Solo un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Que ha nacido del Señor, que ha sido sellado por el Espíritu Santo, es decir, que ha experimentado este arrepentimiento genuino en su vida, producto de ser iluminado por la palabra de Dios y manifestar la fe en Jesús, puede ser un verdadero adorador. Una persona que no se ha convertido no puede adorar a Dios. ¿Cómo vas a adorar a Dios si no tienes el Espíritu Santo en tu vida? Por eso es importante haber experimentado la conversión, ¿verdad? Mire, por ejemplo, cuando usted trae a alguien que no es cristiano a la iglesia y esa persona no se convierte al Señor, no está dispuesta a rendir su vida, y a lo mejor esa persona aplaudió, cantó, ¿verdad? Participó, gustó Dios le hizo hasta un milagro incluso, ¿verdad? Como dice Hebreos capítulo 6, gustó del don celestial. Pero si esa persona no ha experimentado la adoración, sus palabras, sus cánticos, lo que dijo, ¿verdad? No pueden fluir a la presencia de Dios, ¿verdad? Porque Dios no puede escuchar eso, no puede recibir algo que no proviene de una persona que es su hijo. No sé si me entiende, ¿verdad? Otra cosa es que tú ores, si no eres un cristiano, y pidas al Señor misericordia. Dios va a escuchar tu clamor. Salmo 40. La adoración a Dios fluye por medio del espíritu de nuestro corazón al de Dios. Dios está buscando, ¿eh? Dice acá que Dios busca verdaderos adoradores, y Él está buscando porque no son muchos, son pocos, ¿verdad? Los verdaderos adoradores son aquellos que dirigen esa adoración a Él en espíritu y en verdad. Ahora hay dos palabras acá, en espíritu y en verdad, que creo que lo he explicado un poquito, pero espíritu, o sea, está hablando de un verdadero cristiano, sellado por el Espíritu Santo en su vida, que lo hace con un corazón estremecido, ¿verdad?, por la palabra de Dios en su vida. Cuando habla de en verdad, cuando dice esta frase en verdad, habla de un corazón sincero, que basa su adoración en lo que Dios nos ha ordenado por medio de su palabra, o sea, la Biblia. Comprende bíblicamente lo que hace. Dice la Biblia que tu palabra, la palabra del Señor, es la verdad. Entonces podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad, con el Espíritu Santo en nuestras vidas y bíblicamente. Hablemos un poquito acerca del corazón verdadero del adorador. Salmo 51, 17, un hermoso salmo. Salmo 51, 17, escrito por David, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Le está diciendo el salmista, ¿verdad? Este hermoso salmo nos habla de dos características del corazón, que el corazón que considera a Dios, ¿verdad?, que no lo desprecia. Nos habla del corazón contrito y el corazón humillado. Y esta es la mejor condición con la cual podemos venir ante Dios en adoración, sea en alabanza o en comunión espiritual, pero siempre con un corazón contrito, humillado. Tú puedes venir en oración, en ayuno, en pensamiento, pero con un corazón debe ser contrito y humillado. Dios ya no habita en templos.
no en lugares físicos ni geográficos, sino que Dios habita ahora en nuestros corazones en santidad. La palabra contrito, en el contexto bíblico, hace alusión a una persona que está dolido en sus emociones, ¿verdad? Por haber fallado a Dios, arrepentido en su pecado. Hay un dolor por haber fallado delante de Dios, errado el blanco, dice la descripción de pecado. La actitud contrita del corazón puede llevar a la persona incluso a pensar en la penitencia, ¿verdad? Física, ¿verdad? En agredirse, algunos lo manifiestan así, ¿verdad? Y lo pretenden entregar a Dios de esa manera. De ahí vienen todos estos sacrificios de pagar una manda y todo lo demás, pero eso es un error, ¿verdad? Pero mira, quiero explicarle esto para que podamos entender a lo que puede llegar incluso esta actitud de contrito, ¿verdad? No sé si le ha pasado a usted cuando peca, se pega así usted así, ay, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué caí nuevamente en este engaño de Satanás y pequé delante del Señor? Bueno, para que lo podamos entender, ¿ok? También significa dolor, pero habla de un dolor profundo y de un profundo pesar por haber pecado, ¿verdad? Ofendiendo a Dios. También esta persona que viene con un corazón contrito experimenta un arrepentimiento genuino por el pecado cometido, ¿ok? O sea, no solamente está arrepentido por la consecuencia, sino que es por haber faltado a Dios. Yo siempre doy este ejemplo. Dos parejas de jóvenes cristianos, ¿verdad? Ambas parejas cometen un pecado de fornicación y producto de esto, ¿verdad?, nace un bebé. Quedan embarazadas ambas chicas, ¿verdad? Pero una pareja experimenta un arrepentimiento, un falso arrepentimiento ante Dios, que es el arrepentimiento social. Estoy arrepentido porque ahora ¿qué haremos de nuestra vida, de nuestros estudios? No vamos a poder viajar, no vamos a poder hacer las cosas porque tenemos un bebé. Estamos arrepentidos. Pero la otra pareja que también cometió ese error está arrepentida por haber pecado delante de Dios, ¿verdad? Por haberle fallado a Dios. ¿Cuál crees tú que es el verdadero arrepentimiento delante de los ojos del Señor? ¿Te fijas que también existe un falso arrepentimiento? Entonces, el acto de contrición en el corazón no es un sentimiento de pena, ¿verdad? Sino ni de lamentarse por lo que viene a futuro, la consecuencia, sino que tiene que ver con esta condición de haber vuelto a cometer ese pecado, ¿verdad? Incluso una persona podría cometer nuevamente ese mismo pecado, pero no estamos hablando de lo reiterado, estamos hablando de la actitud frente a mi pecado, ¿verdad? Algunos pecan y dicen, no importa, peco después, me arrepiento. Recordemos que el Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento de David y de reflexión de la misericordia de Dios. Léalo, ¿verdad? Es un salmo hermoso. Entonces ya veíamos el significado de contrito. Y tenemos la palabra humillado, que es la condición del corazón también que Dios no menosprecia. El humillado en el original nos habla de derrumbarse, ¿verdad? Y nos habla de derrumbarse física y o mentalmente. Es humillarse, derrumbarse delante, en este caso del Señor, física o mentalmente. Una cosa es reflexionar en el corazón que hemos pecado ante Dios, pero algo muy distinto es venir ante Dios con una actitud correcta, humilde delante de Dios, porque existen cristianos que saben que han pecado, que han desobedecido a Dios, pero que por orgullosos son capaces de incluso de justificar su pecado, o sea, son soberbios, ¿verdad? Vienen ahí humillados, pero soberbios. Qué raro esto, ¿no? La actitud de humillación delante de Dios es comprender nuestra bajeza ante su majestad como Dios, sin olvidar ninguno de sus atributos. Hermanos, nosotros no podemos engañar a Dios, pero insistimos en esto. El corazón humillado viene a Dios solo esperando ser aceptado, hermano, ser perdonado. No espera una recompensa por haberse humillado. Muchos cristianos cometen un pecado y porque vienen delante del Señor así como llorando, quizás esperan o piensan que Dios está obligado ahora a darle una tremenda recompensa, no sé. Eso no es una verdadera actitud. Insistimos en querer engañar a Dios. El verdadero adorador sabe que Dios hoy no busca un lugar físico, sino un verdadero corazón, ¿verdad? Un corazón cercano a Él. Bueno, ya dijimos entonces, punto 1, el verdadero adorador no intenta engañar a Dios. Punto 2, un verdadero adorador no atribuye a un lugar físico o geográfico el objeto de su adoración. Punto 3, el verdadero adorador está en el orden de Dios. Punto 4, el verdadero adorador lo hace en espíritu y en verdad. Punto número 5,
Nuestra adoración no depende de los favores respondidos por Dios. Este punto es importante. Tenga ánimo, tenga paciencia, ¿verdad? Acomódese ahí porque hoy día queremos hablar de esto. Nuestra adoración no depende de los favores respondidos por Dios. Vamos a leer este mismo versículo, Juan 4:23. Ya lo leíamos, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Estamos viendo este punto número 5. Nuestra adoración no depende de los favores respondidos por Dios. Lamentablemente nuestra calidad de adoración tiene que ver con cuán bendecido, ¿verdad? O beneficiado estoy. O si estoy pasando un buen tiempo muchas veces. Aunque también hay cristianos que solo adoran a Dios cuando están en la prueba. ¿Ok? Pero en este punto yo quiero hablar de esto, ¿verdad? Que mi adoración no solamente depende de si es que Dios me ha respondido todos los favores. El verdadero adorador tiene la capacidad y el ánimo de adorar a Dios sin importar si está pasando una gran prueba, que la Biblia lo menciona como un azote, ¿verdad? O vive una gran bendición de abundancia en su vida. Una de las palabras que más hemos leído en estos pasajes es adorar, es adoración, es adorador. Y esto está muy relacionado con este punto, porque ¿qué significa? La palabra adorar, ¿verdad? Si usted lo busca ahí en su diccionario de idiomas originales, ¿verdad? Porque la Biblia fue escrita en idiomas originales y ahí hay que profundizar. Cuando la Biblia habla de adorar, de adoración, utiliza un vocablo griego que es la palabra proskuneo, que por ahí también se los he enseñado. Y esta palabra proskuneo, adoración, ¿sabe de qué palabra deriva? Usted me podría decir ahí, a lo mejor alguien sabe, ¿eh? Sería bueno que lo interactuemos. Pero ¿alguien de ustedes sabe de dónde deriva la palabra proskuneo? O sea, hay una raíz etimológica, hay una palabra antes, ¿verdad? De adoración. ¿Qué podrá ser? ¿Será exaltación? Adoración, quizás adoración viene de inclinarse, ¿verdad? Fíjese que la palabra adoración, esta palabra proskuneo, es muy probable, según el diccionario de lenguas originales, dice que deriva de la palabra perro. Sí, perro, como su perro, como mi perro, como la Lulú, ¿verdad? Esta palabra proskuneo deriva justamente del concepto de este animal, el perro. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, ¿verdad? Y esta palabra proskuneo, ¿verdad? En su significado ilustrativo, hace referencia a besar, ¿verdad? Como el perro lame la mano de su amo. Eso significa. La palabra adoración, proskuneo en el griego, deriva del perro, ¿verdad? La palabra perro, y hace alusión a un perrito, ¿verdad? Que lame la mano de su perro, ¿verdad? También significa postrarse en homenaje, ¿verdad? Hacer reverencia, adorar, postrarse, pero también significa suplicar. Pero a mí me llamó mucho la atención este concepto del perrito, lamer, ¿verdad? Déjelo ahí en su mente. Cuando nos habla en espíritu y en verdad, también la palabra verdad es opuesto a lo ficticio o a lo falso, a lo fingido. Denota veracidad, realidad, sinceridad, integridad, formalidad. Ahora, vamos a tomar estos dos conceptos, ¿verdad? Proskuneo, ¿verdad? Lo del perrito, y esto que tiene que ser sincero, en verdad. ¿Ok? Nosotros acá en la casa tenemos a la Lulú, que seguramente usted la ve cuando estamos cantando ahí, se nos cruza la Lulú, ¿verdad? Que la hemos aprendido a querer. A mí me cuesta con los animales, ¿eh? Me cuesta con los perros y los gatos, pero la Lulú es una perrita pequeña que llegó durante la pandemia ahora acá. Y una de las características que veo en la Lulú es su humildad. Yo a veces la miro y digo, qué humilde esta perra, ¿verdad? Y me río, ¿verdad? Incluso su nivel de sometimiento, ¿verdad? Porque cuando uno la saluda, ¿verdad? Y le digo, ven Lulú. La Lulú viene, pero viene así como postrada, ¿verdad? Así como yo digo, oye, qué malo que soy, ¿verdad? Yo nunca la trato mal, por lo contrario. Pero ella tiene una actitud, ¿verdad? Incluso nuestros hijos que son como sus dueños, no sé, sus amos podría ser, delante de ellos pueden jugar, pero si ellos le dan alguna orden, ella se humilla, ¿verdad? Y viene ahí con esa actitud que tiene la Lulú. Aunque la retemos porque hace algo malo, porque se porta mal también, ¿verdad? Aunque la retemos porque haga algo malo, ella siempre va a estar dispuesta
a lamernos la mano, ¿verdad? Si le pedimos, incluso, si se lo pedimos o incluso sin pedirlo, ¿verdad? Usted puede haberle pegado un puntapié al perro, no lo haga, pero usted puede haber hecho algo así, ¿verdad? Haberlo agredido cruelmente, y ese perro va a estar dispuesto a lamer nuevamente su mano. Usted sabe que en el lenguaje del perro esto es como una adoración, ¿verdad? Por eso esta palabra adoración tiene esta connotación que es interesante, ¿no? Interesante. Al perro no le importa si tú lo castigas, él siempre va a estar dispuesto a lamerte, porque es su expresión de adoración. Y es justamente esta la definición en el griego de esta palabra adoración. Besar o lamer la mano como la de un perro, ¿verdad? Hacia su amo. ¿Te hace un poquito de sentido esto? ¿Logra tener sentido en tu vida esto que es la adoración? No importa si Dios ha permitido una gran prueba en tu vida, en nuestras vidas. Nosotros, al igual que el perrito humilde, vamos a estar felices de adorar a Dios sin importar la prueba que estemos viviendo. Por eso a Dios no lo debo adorar solamente en los momentos de bendición. No importa, mi adoración no depende de la bendición que Dios esté poniendo en mi vida o de la respuesta que Dios esté dando en mi vida, ¿verdad? En las pruebas, alaba al Señor. Bueno, entonces ya decíamos todos estos puntos, ¿verdad? Vamos al punto número 6. El anterior era, el punto 5 es, nuestra adoración no depende de los favores respondidos por Dios. Vámonos al punto número 6, ya estamos llegando al final. El verdadero adorador aparta un tiempo para estar con Dios. Esto es muy importante, hermano. El verdadero adorador aparta un tiempo para estar con Dios. Tú no puedes pretender adorar a Dios apuradito, a la rapidita. Así como, Señor, apúrate, derrama tu presencia rápido que estoy apurado. Me tengo que ir, Señor, rápido. Lléname. Salmo 51:6. Salmo 51:6, leamos esto. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Salmo 51:6, leámoslo de nuevo. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Estamos en este punto número 6. El verdadero adorador aparta un tiempo para estar con Dios. Pensar en un novio enamorado que no quiere estar con su novia es extraño, ¿verdad? Es extraño. Al contrario, ¿verdad? Uno con Solange buscábamos todos los momentos para estar juntos, ¿verdad? No importa la hora, no importa si era el último autobús, ¿verdad? No importa el frío. Queríamos estar juntos, ¿verdad? A donde fuera, ¿verdad? Aunque fuera en una plaza, ¿verdad? Entumido de frío. Pero el novio, ¿verdad? Enamorado quiere pasar tiempo con su novia, ¿verdad? Bueno, si no es así, es muy simple. No está enamorado, ¿verdad? Bajo este concepto podemos concebir a un cristiano. Bajo este concepto podemos concebir a un cristiano que no quiere pasar tiempo a solas con su Señor. Cristianos que no quieren orar, que es conversar con Dios. Cristianos que no quieren leer la Biblia. Cristianos que no quieren congregarse con otros cristianos. Qué extraño esto, ¿verdad? Los cristianos Grinch, ¿verdad? Podrían ser así. Esto es muy extraño, ¿verdad? Sin embargo, es muy real. Lamentablemente es muy común en las iglesias. Mire, organizar una actividad para compartir como iglesia, ¿verdad? Hacer un asado, una comida, una actividad de fin de año, no cuesta mucho, ¿verdad? Incluso viene mucha gente, se llenan las iglesias. Pero si la actividad es orar juntos o estudiar la palabra, ya la convocatoria y el ánimo no es el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? El verdadero adorador anhela poner su cabeza sobre el pecho del maestro, como lo hacía Juan. El verdadero adorador sí quiere orar. Si quiere conocer más de Dios por medio de su palabra, si quiere venir a la iglesia, está hoy día lamentándose porque no podemos estar juntos, ¿verdad? Y no lo ve esto como un beneficio. Si quiere unirse a los cánticos, el verdadero adorador comprende que Dios le está mirando y le ofrece por ende un tiempo de calidad. Un tiempo de calidad es un tiempo amplio, suficiente, con toda su atención. Es decir, que no le da la sobra de su tiempo al Señor. Se prepara, se organiza, se aparta para el Señor, ¿verdad? Como lo hacemos para el trabajo, para comer, para todo lo que hacemos en el día a día.
Busca un horario en donde puede tener más energías para adorar a su Señor. Durante este tiempo está concentrado con toda su mente puesta en el Señor. O sea, lo mínimo que hace es apagar el celular para estar a solas con el Señor. No está preocupado de criticar a los que le rodean, si aplaudió más fuerte o si cantó más despacio o si se conectó o no. ¿Te das cuenta? Señor, tú puedes decir hoy día, Señor, este es tu tiempo y lo voy a respetar. Y voy a disfrutar de estar en tu presencia y lo voy a hacer con toda mi mente y con todo mi corazón. Pero ahí estamos afanados, ¿verdad? Somos tan fáciles de caer en el engaño de Satanás y nos cuesta tanto entrar en el orden que Dios ha establecido para nosotros. Cuando comprendemos la importancia de este punto, de apartar un tiempo de calidad para Dios, ¿sabes lo que sucede? Dios ahí comienza a revelarse a nuestros corazones. Dios no se puede revelar si estás apurado. Ya voy a orar rapidito, 5 minutos. Señor Jesús, te doy gracias por el país, por las cosas, por mis hijos, por los pajaritos, no sé qué. Ay, Señor, ya rápido. Señor, necesito una palabra tuya rápido, Señor. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Dime. A ver, espérate un poquito, Señor. Uy, subió esta. Mira, andaban en la playa, aquí estoy en el Facebook. Ay, verdad que estoy orando. Ya, Señor, entonces, apuraditos, ¿verdad? Sin intimidad, sin atención. Yo no sé si tú serías capaz de hacer eso delante de tu jefe, ¿verdad? Cuando yo entro con mi jefe a una radio, hoy día una videollamada por reunión, yo estoy concentrado, digo, nadie mete bulla, le digo a mis hijos, ¿verdad? A mi esposa. No quiero que me interrumpan, ¿verdad? Apago mi teléfono, contesto y hablo con mi jefe, ¿verdad? Y trato de tener todo ordenado de lo que le voy a decir, porque es mi jefe, ¿verdad? Pero a Dios es como que el Señor sabe. No si el Señor sabe, el Señor sabe. El Señor sabe. No si el Señor sabe, no si el Señor me conoce, no si el Señor sabe que yo soy así como dispersa. No, hermano. El Señor sabe que... ¿Sabes lo que el Señor sabe? Es que en tu corazón Él no es el primero. Es el último quizás. Porque puede esperar hasta cualquier cosa, no sé. Estás orando al Señor y pasó el camión de la basura. Se te olvidó que no sacaste la basura y eres capaz de dejar de orar con el Señor para sacar tu basura, ¿verdad? Y poner tu basura primero que el Señor. No me digas, por favor, que esto no es así. Parece que esto habrá sucedido a lo mejor. Pero, hermano, ¿qué pasa, verdad? Tenemos que apartar un momento de adoración de calidad para el Señor, ¿verdad? Un buen tiempo para Él. Si eres músico, mira, si tú eres un músico, yo te quiero decir, como músico, que a Dios no le impresionan nuestros arreglos, nuestras voces, el equipo de sonido que yo pueda tener. A Dios no a lo que a Dios le agrada es el corazón limpio y humillado, contrito delante de Él. La adoración es estar en secreto con Dios, en intimidad con Él. Ahí Dios nos mostrará su corazón, pero primero nos hará ver la condición del nuestro. No seas como los religiosos fariseos, porque ellos eran estrictos observantes de la ley. Apartaban tiempo para orar. Ellos se vestían, se preparaban, tenían todo ahí anotado, ¿verdad? Y se apartaban ahí, pero se ponían públicamente, ¿verdad? Ellos adoptaban una actitud que al ojo humano era de consagración. Sin embargo, su adoración era rechazada por Dios. Jesús lo reprobó, ya que su corazón no era sincero. Ellos lo que buscaban era ser visto, reconocido por los hombres. Y eso fue su recompensa, el ser reconocido por los hombres. Entonces, si eres de lo que se aparta un tiempo para Dios, entonces, ¿qué buscas? Sería una buena pregunta. ¿Ok? Entonces ya decíamos el punto número 6. El verdadero adorador aparta un tiempo para estar con Dios. Y este último punto número 7. El verdadero adorador discierne. El verdadero adorador discierne la genuina adoración. El verdadero adorador discierne la genuina adoración. Dice, vamos a leer entonces este pasaje. Dice Juan 4:23 en adelante, voy a ir leyendo siempre este pasaje. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella no se había dado cuenta, no lograba discernir que estaba enfrente de nada más y nada menos que el Mesías,
que tanto ella hablaba, que tanto según ella adoraba. Probablemente hasta ese momento del diálogo ella no se había logrado dar cuenta de que estaba frente del Señor, del Cristo, del ungido. El verdadero adorador sabe discernir espiritualmente cuando el Espíritu Santo es quien dirige. En el principio de los años 80, algo comenzó a suceder. Y ahora sí vamos a hablar un poco de música. En el principio de los años 80 algo comenzó a suceder con el movimiento musical de la alabanza y la adoración en las iglesias. Dios permitió que se levantaran hombres que llevaran al pueblo de Dios al arrepentimiento, a la comunión, por medio de los cánticos, de las alabanzas, con un nuevo aire, por decirlo así. Atrás quedaron quizás los opacos instrumentos de madera, le decían por ahí los instrumentos de parafina, ¿verdad? Y ahora eran reemplazados por instrumentos electrónicos con mejores sonidos, con mejor amplificación, con ritmos quizás más animosos. Y sin duda esto fue una revolución dentro de las iglesias, ¿verdad? Algunos lo tacharon de satánico, otros lo lograron asimilar, otros hasta el día de hoy siguen compitiendo, ¿verdad? Y otros se quisieron quedar también en el pasado. Bueno, como sea, ¿verdad? Pero esto fue una revolución, ¿verdad? Sin embargo, este mover iba mucho más allá de solo el sonido y los ritmos. Vamos a rescatar lo bueno. Por primera vez se le estaba enseñando al pueblo de Dios, ¿verdad?, a los cristianos, lo que significaba la alabanza y la adoración. Porque muchos cristianos iban a las iglesias, ¿verdad?, y cantaban los coritos, ¿verdad?, cantaban esas canciones muy antiguas, pero la gente no comprendía nada, ¿verdad? Yo recuerdo que había una hermana en una iglesia que cantaba un corito. ¿Se recuerda usted ese corito que decía: y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él, haciendo alusión a la parábola de las 10 vírgenes? Bueno, y esta abuelita decía: y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban las perseguía con un cordel. Ella cambiaba la letra. Quizá puede sonar para usted chistoso esto, ¿verdad? Pero no había un concepto de adoración. No había conocimiento de lo que significa adorar a Dios. La gente a lo mejor no lo entendía, ¿verdad? Pero Dios comenzó a levantar a hombres y a mujeres inspirados por Dios, ¿verdad? Dios les estaba entregando hermosas alabanzas, ¿verdad?, que hasta el día de hoy incluso se entonan en las distintas iglesias cristianas en el mundo. Ese mover incluso llegó a pasar las fronteras, ¿verdad?, los idiomas. Para muchos esto llegó a ser incluso un gran avivamiento espiritual dentro de las iglesias. Sin embargo, con el paso de los años, lo que inició con una muy buena intención espiritual comenzó a pasar los límites. Aquellas melodías que exaltaban el nombre de Cristo comenzaron ahora a exaltar el nombre de sus intérpretes, de sus autores, de quien cantaba. El éxito de ventas atrajo, por supuesto, a las compañías discográficas del mundo, y ahora estaban firmando millonarios contratos con intérpretes, los famosos salmistas cristianos. Fue así entonces como pasamos de corito con 4 acordes también a la excelencia musical, ¿verdad? Con grandes arreglistas, ¿verdad?, en medio de las alabanzas, ¿verdad? Y entonces pasamos de los 4 acordes de los coritos a la excelencia musical de la alabanza, que puso la teoría musical y los arreglos por sobre la palabra y la obediencia y la presencia de Dios. Las iglesias crecieron y se llenaron de personas atraídas por la música y no por el mensaje de Dios. Gente cantando en las iglesias sin ninguna comprensión de lo que cantaban hasta el día de hoy. Gente eufórica llenando estadios, llorando al cantar, pero sin ninguna intención de renunciar a sus pecados, sin comprender el trato de Dios en relación al arrepentimiento de sus vidas. Poco a poco las compañías discográficas comenzaron a exigir que se quitaran los relatos sangrientos del sacrificio del Señor en la cruz, en las letras de las alabanzas, porque esto atemorizaba a la gente, esto deprimía a la gente. Luego pedían que se sacase incluso el nombre de Jesús, ¿verdad? Muchos cantantes, pseudo cantantes cristianos, comenzaron a quitar el nombre de Jesús en sus letras, ¿verdad? Con el fin, decían ellos, es que vamos a quitar el nombre de Jesús, vamos a sacar la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, vamos a sacar el nombre de Jesús, con el fin de llevar estas canciones al mercado secular, porque tenemos que ser ahí luz, ¿verdad? Tenemos que llevar el mensaje. Y la gente decía, sí, amén, ¿verdad?
Y que cuando tú escuchabas estas canciones, ¿verdad? Veías a muchos homosexuales dedicando esos cánticos, ¿verdad? Porque era un canto de un hombre hacia otro hombre, que era Jesús, pero como no lo nombraban, era un canto, ¿verdad? Que eran cantos que hasta el día de hoy utilizan los homosexuales para dedicarse entre ellos. ¿Qué cosa más aberrante? Los contagiosos y sensuales ritmos del mundo ya no tenían restricción. Y fue así como hoy tenemos dentro de la gama musical, la farándula cristiana, alabanzas en tiempo de reggaetón, bachata, ¿verdad? Ritmos tropicales bailables, heavy metal cristiano, etcétera, ¿verdad? Ellos dicen que Dios mira el corazón y que Dios es alegre, ¿verdad? Pero yo no me imagino al arcángel Gabriel perreando. Fíjense que no, ahí como alabanza, alabanza. No me lo imagino eso, ¿verdad? ¿Qué cosa más irracional, hermanos? Es que yo no me lo imagino, no me imagino a todos estos reggaetoneros cristianos entrando, sé que entran a la presencia de Dios con sus reggaetones, ¿verdad? Por muy lindas que sean las letras, pero yo no me lo imagino, hermanos. No, hermanos. Hay cosas y cosas. Queridos e inocentes hermanos, la música es una de las herramientas más eficaz para manipular al ser humano. Con la música puedes sentir paz, puedes sentir alegría, entusiasmo, suspenso, pena, tristeza, depresión. Hay música para que tú puedas dormir, ¿verdad? Hay música que puede erotizar una situación. Hay música que te ponen en los malls para que tú compres. En el metro antiguamente ponían música para que no ensuciaran el metro y lo cuidáramos, con mensajes subliminales. La música puede transmitir cualquier tipo de mensaje subliminal a tu subconsciente. Una alabanza, por muy bíblica que sea su letra, si su ritmo y su música te incentivan más a tus sentidos, ¿verdad? Te lleva más a la sensualidad, a lo sensorial, entonces deja de ser algo espiritual, ¿verdad? Porque ya es más importante que tu cuerpo se mueva a lo que dice esa alabanza que está dirigida a Dios, ¿verdad? Por eso yo no estoy de acuerdo con estas iglesias que hacen coreografías para sus cánticos, ¿verdad? Ahí estaba la visión celular, ¿verdad? Que para cada canción era como una cosa, ¿verdad? Así como, no sé, piense usted la canción que quiera, no sé. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Y ahí estaban, ¿verdad? Y era una coreografía que toda la iglesia sabía, ¿verdad? Y toda la iglesia, yo me acuerdo de haber ido, ¿verdad? Y toda la iglesia pendiente más de la coreografía, más que de exaltar al Señor. Y ahí estaba la hermanita, ¿verdad? La hermana Pepita ahí como, ¿verdad? Y no cantaba nada porque estaba preocupada de la coreografía. No estoy hablando de estas danzas, estoy hablando de la coreografía, ¿verdad? Como lo hace la discoteca, como hace los programas de televisión, ¿cuál H. Bahías, verdad? Entonces, la música, hermano, fue algo creado por Dios. La música fue algo que fue creado por Dios exclusivamente para Él. Se lo digo porque soy músico, he podido estudiar esto. Y Satanás, que fue el músico principal antes de su expulsión del cielo, ¿verdad? Hoy quiere acomodar lugar, ¿verdad? Que esa música que fue creada para Dios sea dirigida o a Él o dirigida al hombre, ¿verdad? Cuando un canto de la iglesia habla más de ti, te lleva a sentir pena de ti mismo o busca emocionarte de ti mismo, eso nunca fue para Dios, eso fue un canto hecho para ti, que menciona a Dios, que hable del sacrificio, que Cristo murió por la cruz, pero habla más de ti, ¿verdad? Entonces hay un problema. Fíjate cómo se escribe el verso en la alabanza, ¿verdad? Todo va dirigido en exaltación al Señor. En Génesis, mire, vamos a leer en Génesis, en el capítulo 4. Vamos a ir, busque mientras tanto Génesis capítulo 4, 21, en adelante. En Génesis encontramos a un personaje llamado Jubal. Jubal, con J-U-B-A-L. Según el relato bíblico, Jubal es el primer músico en la tierra. Yo incluso he visto grupos musicales cristianos que se pusieron Jubal, porque vieron que por ahí era el primer músico en la Biblia, dijeron Jubal, este es cristiano, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver la historia de Jubal y darnos cuenta que a pesar de que fue el primer músico que la Biblia menciona, en la Biblia está descrito su nombre y su genealogía, su música no fluyó para Dios, sino que para los grandes hombres de esta tierra.
Jubal significa arroyo que fluye, por si acaso. Génesis capítulo 4, 21 dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. O sea, fue el primer músico. Cuando dice padre, primer músico. Leamos ahora Génesis capítulo 4, 17. Está pasando acá alguien vendiendo algo con un megáfono, así que vamos a esperar que pase las papas. No puedo predicarle ahí escuchando las papas. Génesis 4.17, mire, ya usted sabe que Jubal fue el padre de los músicos, ¿verdad? Génesis 4.17 dice así, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, ¿verdad? Enoc significa consagrado. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc, consagrado. Y a Enoc le nació Irad. O sea, Enoc tuvo un hijo que se llamaba Irad. ¿Sabe lo que significa Irad? Significa fugitivo. En la Biblia son muy importantes los significados de los nombres porque el nombre revelaba también el corazón de cada hombre. ¿Ok? Hoy día no necesariamente es así, para que no se angustie por ponerle algún nombre bíblico a sus hijos, ¿verdad? Así que hermano Héctor, hermana Paulina, no le ponga Alabasai a su hijita, ¿verdad? Entonces, y a Enoc le nació Irad, que significa fugitivo. E Irad engendró a Mehujael. ¿Sabes lo que significa esta palabra Mehujael? Significa golpeador. Y también significa golpeado por Dios, ¿verdad? Y Mehujael engendró a Metusael. Que no hay un significado acá, hay un significado incierto. Y Metusael engendró a Lamec. Lamec significa joven fuerte, fortaleza en sí mismo. O sea, esto significa Lamec era un autosuficiente, ¿verdad? Versículo 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, que significa placer, belleza. Y el nombre de la otra fue Sila. Sila significa sombra, oscuridad. También significa amante, ¿verdad? La sombra, Sila, ¿verdad? La amante. Y Ada, que significaba placer y belleza, dio a luz a Jabal, ¿verdad? Jabal significa el que se desliza o se resbala, ¿verdad? El cual fue el padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganado, o sea, el primer ganadero de la Biblia. Y el nombre de su hermano fue Jubal, ¿verdad? ¿Y sabe lo que significa Jubal? Arroyo que fluye. Esto suena como cristiano, ¿eh? Arroyo que fluye, así como río de alabanza, pareciera, ¿no? Bueno, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila, que significa sombra, también dio a luz a Tubal Caín. Tubal Caín significa confusión. Y fue artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama, que significa alegre o placentera, ¿verdad? Este era el alma de la fiesta. Y dijo Lamec a sus mujeres. Acá en el original dice que fue cantando, ¿verdad? Lo que dijo. Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchadme dicho que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Eso lo iba diciendo cantando. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Esto es un canto de arrogancia. Aquí vemos el contexto y la genealogía de este hombre, ¿verdad? Jubal, arroyo que fluye, el primer músico de la tierra. ¿Usted cree que esa música que levantaba Jubal era para Dios? No, hermanos, ¿verdad? La música de Jubal fue una música que estaba ahí, quizás en los templos, en las adoraciones primitivas de aquel tiempo, pero en realidad su música estaba para acompañar a los que gobernaban, ¿verdad? No era un arroyo que fluía para Dios, no era una adoración que fluía para Dios, sino que era para el hombre, ¿verdad? Entonces, esto es increíble, ¿verdad? De poder considerar. Entonces, el verdadero adorador debe discernir la genuina adoración. Usted debe entender, hermano, que no le guste la alabanza por el ritmo, que no le guste porque es pegajosa, porque está de moda. Que usted quiera adorar a Dios con un cántico porque representa lo que usted vive para el Señor. Lo que usted quiere decirle al Señor porque está dispuesto a vivirlo. Estamos hablando de alabanza y de adoración. Yo sé que esta tarde quiero terminar con esto. Fundamentos bíblicos del por qué no alabamos a Dios. Punto número 1, porque hemos dejado de ser humildes y sencillos como un niño. Por eso muchas veces dejamos de adorar a Dios. Mateo 21:15 dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, está hablando de Jesús, y
y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana, el hijo de David, se indignaron y les dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús le dijo, sí, ¿nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que maman, o sea, está hablando de los pequeños, de los jóvenes, perfeccionaré la alabanza? Entonces, muchos han dejado de adorar a Dios en la alabanza y en la oración porque han dejado de ser humildes, sencillos como un niño. Aprendamos de los niños, ¿verdad? Punto número 2. Dejan de adorar a Dios porque se les fue el gozo. Pierden el primer amor. Pero Dios Dios puede darte una oportunidad para que vuelvas a recuperar ese gozo. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. La alegría, ¿verdad? O la alabanza, ¿verdad? Es un sinónimo también de un corazón alegre. Y algunos han dejado de adorar porque han perdido el gozo. Algunos han dejado de adorar a Dios porque no buscan esta llenura constante de la presencia de Dios en su vida. Son amargados, son afanados, ¿verdad? Viven llenos de envidias, de competencia. Van a la iglesia solamente a criticar y se olvidan de lo más importante, de estar llenos del Espíritu Santo. Por eso Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, vivir una vida llena de la presencia de Dios. Algunos han dejado de adorar a Dios porque dejan de ser siervos. Creen tener un lugar alto, ¿verdad?, en la sociedad y ya como que no adoro. Pastores en sus iglesias que durante el tiempo de la adoración no adoran al Señor, no levantan sus manos, no cantan y están ahí examinándolo todo, ¿verdad? Hemos dejado de ser siervos y nos creemos los amos, nos creemos superiores. Apocalipsis 19:5 dice, y salió del trono una voz que decía, alabar a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Algunos no adoran a Dios porque simplemente están muertos. Dice el Salmo 115:17, no alabarán los muertos a Jehová. Cristianos metidos en un acto religioso, una liturgia, ¿verdad? No viven la adoración en espíritu y en verdad. Están muertos. Tal vez están muertos, pero Dios te puede dar vida. Levanta tu mano ahí y dile, Señor, ya no quiero vivir esta vida de religiosidad. Me siento seca, porque no te puedo adorar, porque estoy muerto. Y tu palabra dice que los muertos no pueden alabar a Jehová. Estás muerto espiritual. Muchos no pueden adorar, no adoran a Dios, no lo saben hacer porque simplemente no conocen, por ignorancia, no saben. Hoy día hemos fundamentado lo que es la adoración. Ya puedes decir que tienes un fundamento, pero muchos no lo hacían porque no sabían que se hacía así. A lo mejor primera vez que tú escuchas esto, ya tienes un conocimiento, pero antes no lo hacías porque a lo mejor no sabías la importancia, ¿verdad? Porque no somos enseñados a adorar. Pero Jesús, veíamos en este pasaje que le enseñó a la samaritana. La Biblia menciona muchas veces la importancia de alabar a Dios. Y si nosotros enseñamos a la gente en las iglesias a predicar, ¿por qué no vamos a enseñarles también a adorar? Salmo 119, 171. Salmo 119, 171. Dice así, mis labios rebosarán alabanzas cuando me enseñes tus estatutos. Versículo 7, dice así, punto número 7. No adoramos a Dios porque estamos en cárceles espirituales, presos en el pecado. Dice el Salmo 142, versículo 7, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es la razón por la cual no adoras? Bueno, si estás adorando a Dios, amén, gloria a Dios, hermanos, qué bien, sigamos así, te animo. Pero si estás hoy día seco delante del Señor, si este año 2021 no tiene ningún sentido para ti, es porque hay un problema grave en tu corazón. Si no le estás dando el primer lugar al Señor en tu vida, es porque hay un grave problema en tu corazón, en tu vida espiritual, en tu intimidad con el Señor. Y hoy día el Señor quiere fundamentar esto. Deja de perder tu tiempo delante del Señor cantando, aplaudiendo, conectándote, si no vas a tener una vida íntegra delante del Señor, si no estás dispuesto a cambiar tu pecado, a abandonar ese pecado. Yo te quiero hoy día confrontar con esta palabra, con este fundamento bíblico para nuestra vida, no para que te sientas mal, sino que para que podamos hacerlo bien delante del Señor.
Que el Señor nos encuentre como obreros aprobados delante de Él. Vamos a orar, ¿te parece? Quiero que ahí donde estás, en tu casa, oremos al Señor. ¿Sí? Cierra tus ojos, si quieres arrodillarte, si quieres levantar tus manos, mira como tú quieras, porque Dios va a mirar tu corazón. Pero yo te quiero dejar un momentito para que tú puedas decirle al Señor con tus palabras lo que le quieras decir, conforme a lo que Dios ha hablado en esta mañana, en esta bastante tiempo que hemos dedicado para esto. Algo yo estoy seguro que Dios ha dejado en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Y quiero dejarte este tiempo, unos minutos nada más, para que tú le hables al Señor. Y luego vamos a orar todos juntos, ¿te parece? Lolito, entonces dejemos ahí una musiquita para poder tener este tiempo. Yo luego me uno a oración contigo. Señor, hoy tú has hablado a nuestros corazones, a nuestra vida, Señor. Primeramente a la mía, me has confrontado, Señor. Y reconozco, Señor, delante de ti todas mis faltas, Señor. Señor, quiero orar por mis hermanos. Quiero orar como pastor, Señor, por tu iglesia. Y pedirte, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo tú hoy puedas revelarte a nuestros corazones, Señor. Delante de ti, Señor, no podemos fingir nada. Tú conoces nuestra vida y nosotros sabemos la raíz por la cual hoy día estamos quizás pasivos, lejanos de ti, secos espiritualmente, tal vez incluso muertos espiritualmente, practicando el pecado uno y otra vez y queriendo acercarnos a ti con cánticos que tú no recibes. Señor, haznos entender, Señor, este misterio que para muchos es, pero hoy día que ha sido revelado por tu palabra en nuestros corazones. Señor, queremos que tú puedas encontrar en nosotros ese verdadero adorador que estás buscando, el que te adora en espíritu y en verdad. Señor, ayúdanos, Señor. Yo ya no quiero impresionar a mi esposa, a los hermanos de la iglesia, a mis vecinos, con una actitud religiosa, con una actitud falsa delante tuya. Yo quiero, Señor, tocar tu corazón con mi vida, con mi testimonio, viviendo una vida íntegra, resolviendo los problemas que quizás no he resuelto, dejando las malas prácticas, dejando de hacer lo que no te glorifica, poniendo mi vida en orden, Señor, para tu gloria y para tu alabanza, teniendo una actitud de siervo delante tuyo, Señor, dejando de preocuparme del hermano, preocuparme de criticar al otro y enfocar y poner mi mirada en ti, Señor, y que a través de ti, Señor, puedas reflejar mi vida, Señor, y crecer para tu gloria. Señor, que nuestra vida sea una alabanza para ti. Quizás hemos perdido, no hemos dado cuenta hoy día que quizás perdimos toda nuestra vida cristiana, Señor, hasta ahora, porque te adoramos de una manera, a nuestra manera, Señor, y no bíblicamente. Lo hicimos apresurado, Señor, y simplemente perdimos el tiempo. Pero gracias, Padre, porque tú tienes misericordia y hoy día nos hablas a tiempo. Señor, queremos adorarte en esta mañana y exaltar tu nombre, Padre. Agradecerte por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tuviste
ese gran detalle de pasar por Samaria, de hablar con esa mujer que era despreciada, haberle enseñado, Señor, lo que tú verdaderamente estabas buscando, ese verdadero adorador que te adora en espíritu y en verdad, y que hoy, Señor, casi 2000 años después, lo podamos entender. Señor, ayúdanos por misericordia. Oro por mis hermanos, Señor, para que cada uno de nosotros pueda poner su mirada en ti, Señor, primeramente. Que quitemos nuestra mirada de lo material, que quitemos nuestra mirada de los afanes de este mundo, que seamos responsables, Señor, en nuestra vida doméstica y diaria, pero que también seamos muy responsables contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que nuestra adoración sea completa, sea agradable, sea en un culto racional, Señor, delante tuyo. Eso es lo que tú nos hablas hoy. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos en sus casas y que a partir de hoy podamos dedicar un tiempo de calidad para nuestra comunión contigo, Señor, en adoración, porque lo vamos a necesitar en este año 2021, sin duda que sí, Señor. Necesitamos buscar tu rostro. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Ya nos vamos. Ahora usted puede estar ahí en libertad. Salúdese si usted quiera. Y comparte con su familia. Disfrute, ¿verdad? Vamos a estar orando los unos por los otros. Y nos vemos este próximo martes a las 21 horas. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Ya estoy leyendo algunos de sus mensajes. Que Dios les bendiga. Y nos vemos. Muchas gracias, Lolito, por su ayuda. Por su tiempo también ahí en estas tecnologías. Bendiciones, mis hermanos. Que estén muy bien. Hasta luego. Es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cantemos. El universo fue creado por ti. Tu palabra de poder sustenta todas las cosas. Sentado a la diestra de la majestad, resplandece tu luz en medio de las tinieblas. El universo fue creado por ti. Tu palabra de poder sustenta todas las cosas. Sentado a la diestra de la majestad, resplandece tu luz en medio de las tinieblas. Te humillaste a ti mismo, Jesús, obediente hasta la muerte de cruz. Dios te exaltó hasta lo sumo. Tu nombre sobre todo nombre es. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Digamos una vez más, Jesús es el Señor. Dilo fuerte, Jesús es el Señor. Exaltamos, las mujeres cantando, el universo. El universo fue creado por ti. Tu palabra de poder sustenta todas las cosas. Los varones, sentado a la diestra de la majestad, resplandece tu luz en medio de las tinieblas. Te humillaste todos juntos. Te humillaste a ti mismo, Jesús, obediente hasta la muerte de cruz. Dios te exaltó hasta lo sumo. Tu nombre sobre todo nombre es. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda
rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y nosotros lo cantamos desde ahora. Digamos, excelente es su nombre. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Te exaltamos, Jesús. Eres tú el único exaltado, el único digno de ser publicado. Eres tú, Jesús.